right. I think this is the foundation of our mission. Yo creo que este es el fundamento de nuestra misión. Because when God created mankind, man and woman, He created them in a certain way that they will deliver to planet Earth what God has for them. Porque cuando Dios creó a la humanidad, hombre y mujer, la creó de cierta forma para que puedan entregar el plan de Dios para este planeta. I found that the greatest problem believers and churches faces everywhere I go, it has to do with their true identity. Creo que el mayor problema que las iglesias enfrentan donde sea que yo vaya tiene que ver en su identidad real, verdadera. So if we can answer the question, who am I? Who are you? That is your identity. Entonces, si podemos responder la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Esa es tu identidad. Because unless you know your true identity, you shall not fulfill your true destiny. Porque si no conoces tu identidad verdadera, no podrás cumplir tu destino verdadero. And the problem, we have been given many false identities that made us forget our original identity. El problema es que se nos ha dado muchas identidades falsas que nos hacen olvidar nuestra identidad original. My family has given me an identity. They gave me a name when I was born. Mi familia me dio una identidad, me dieron un nombre cuando nací. My friends gave me another one. Mis amigos me dieron otro. School gave me a new identity. El colegio me dio una nueva identidad. Sometimes the job I do, it's another identity, and it's piling up. Y a veces el trabajo que hago es otra identidad y se suman una encima de otra. So if I ask all of you, who are you? You will give me thousands of different answers. Entonces yo le pregunto a todos ustedes, ¿quién eres tú? Me van a dar miles de diferentes respuestas. And yet we have one true identity given to us by God the Creator. Pero tenemos una identidad verdadera que se nos da de parte de Dios el Creador. And that identity is the image of God Himself and His likeness. Y esa identidad es la imagen de Dios mismo y su semejanza. So I'm not a Jordanian. I'm not just a man. I'm a pastor. I am the image and the likeness of God Himself. Yo no soy un jordano, no solo soy un pastor, un hombre, yo soy la imagen y semejanza de Dios mismo. What does it mean to be in the image of God and the likeness of God? ¿Qué significa ser hecho en la imagen de Dios y en su semejanza? To have the image of God, it means to have the DNA of God Himself. Tener la imagen de Dios significa tener el ADN de Dios mismo. The same way your biological children have your DNA, we should carry the DNA of God the Creator, because we are the sons and the daughters of the Most High. De la misma manera en que tus hijos tienen tu ADN, nosotros deberíamos tener el ADN del Dios del Creador, porque somos los hijos e hijas del Dios Altísimo. And that is why we are expected, according to the Scripture, to reflect the characteristics of God Himself in our lifestyle. Por eso nosotros se nos espera, de acuerdo a las Escrituras, reflejar las características de Dios mismo en nuestro estilo de vida. You know, I remember the first time I had an iPhone. ¿Se recuerda la primera vez que tuvo un iPhone? And I was so happy, so now I don't have to sit in my office to receive phone calls and make phone calls. Y estaba feliz que no tiene que sentarse en su oficina para recibir llamadas, él podía salir y hacer llamadas. And one day my youngest daughter told me, Dad, this is more than just making phone calls. Y un día mi hija menor me dijo, papá, esto hace más que solo hacer llamadas. And I discovered many applications on it. Now it is my office, it is my library, it is everything I need. Y descubrí muchas aplicaciones en esto. Ahora es mi oficina, es mi biblioteca, es todo lo que necesito. And the problem when I had it first, I never read that little booklet that came in the small box. Y el problema es cuando lo recibí la primera vez, nunca leí el librito que venía en esa
cajita. You know, you look at the back of your iPhone, you have this little apple there. Somebody wasn't hungry enough, just had one bite. Entonces cuando miras a tu iPhone hay una manzanita ahí, alguien no tenía mucha hambre, solo le dio un mordisquito. This is the image of the producer of this device. Esa es la imagen del productor de este aparato. So he put his image on this device saying, I guarantee that this device will deliver whatever I say it will deliver. Él pone la imagen en ese aparato diciendo yo garantizo que este aparato va a presentar todo lo que yo digo que el aparato va a hacer. The word image in Greek, it's icon. En la palabra imagen en griego es ícono. When you download some software, you have the icon on the desktop, and all what you need to do, double click to activate. Cuando bajas un software en tu teléfono tienes el icono en la pantalla y solo tienes que hacerle clic para bajarlo. So you are the image of God. God is guaranteeing that you will deliver to planet Earth what He said you will. Entonces tú eres la imagen de Dios y Dios garantiza que tú vas a entregar al planeta Tierra lo que Él dijo que tú ibas a entregar. God's reputation depends on you, the image of God. La reputación de Dios depende de ti, la imagen de Dios. And the other thing, we are created in the likeness of God. Y lo otro, estamos creados en la semejanza de Dios. It means all the heavenly resources available to God has been built into us. Significa que todos los recursos que Dios tiene se han puesto en nosotros. So God has built, He created us in His image, has given us everything it takes to fulfill our kingdom mission to planet Earth. Dios nos creó en su imagen y nos ha dado todo lo que se necesita para cumplir nuestra misión en este planeta Tierra. So we need to go back to that original identity. Entonces tenemos que volver a la identidad original. The problem in the church nowadays, we have become an organization rather than the entity God wants us to be. El problema es que en la iglesia hoy en día nos hemos convertido en una organización en vez de la entidad que Dios quiere que nosotros seamos. I want to give you some information about the region we serve the Lord in. Quiero darle alguna información sobre la región donde nosotros servimos al Señor. We have 22 Arab countries that speak the same language. Tenemos 22 países árabes que hablan el mismo idioma. When we add Israel to them, they will be 23. Half of Israel are Arab Palestinians. Cuando añadimos a Israel a estos países habrían 23 porque la mitad de Israel son palestinos árabes. We are talking about more than 456 million Arabs. Estamos hablando de más de 456 millones de árabes. And they need to hear the gospel of the kingdom. Y ellos necesitan escuchar el evangelio del reino. The great advantage that it is a very young people. More than 50% of the population of the Middle East, North Africa, are younger than 25 years old. Y la gran ventaja es que es una población muy joven y más del 50% de la gente del Medio Oriente y el norte de África son menores de los 25 años. And it was the birthplace of the church. Everything started in the Middle East and it shall end up in the Middle Y East. fue la cuna de la iglesia. Todo empezó en el Medio Oriente y terminará en el Medio Oriente. This is a strategic place for the kingdom of God. Este es un lugar estratégico para el reino de Dios. Sadly, more than 95% are Muslims who are not only they don't know Jesus, they are against Jesus and against Christianity. Tristemente, más del 95% de la población son musulmanes y no solo no conocen a Jesús, están en contra de Jesús y en contra de los cristianos. The problem nowadays, let me suggest to you from my observation, classical mission, the way we used to do mission in the old days is not effective anymore nowadays. Y el problema, déjame contarles de mi experiencia, es que la misión clásica, la manera clásica o que hacíamos misión ya no es efectivo, ha fracasado en nuestros días. We need a new wineskin. Necesitamos un nuevo odre. Because what used to work hundreds of years ago is not working nowadays in the Middle East and North Africa. Porque lo que funcionaba hace 100 años ya no está funcionando en el Medio Oriente y el norte de África. So we need to rethink, become creative
our way of reaching out. Entonces nosotros tenemos que pensar y ser creativos en nuestra forma de alcanzar a esta región. The message is the same. It's the way we present it has to be creative to connect with people. El mensaje es el mismo, pero la forma en que lo presentamos tiene que ser creativo para que podamos conectar con la gente. Because in the Middle East, among the Muslims, their terminology is totally different from ours. Porque entre el Medio Oriente, entre los musulmanes, su terminología es totalmente diferente de los nuestros. The concept, if you say sin means something totally different from you and I, we understand from the Bible. Porque si dices pecado, el concepto es totalmente diferente de lo que nosotros entendemos por el pecado según la Biblia. We have another problem. Tenemos otro problema. Many people come to the mission field and they think they are the pioneers. Mucha gente viene al campo misionero y piensan que ellos son los pioneros. Wherever I go in the Middle East, I find God has already been ahead of me. Pero donde sea que yo vaya en el Medio Oriente me encuentro que Dios ya llegó antes que yo. What used to be the cross-cultural mission of the old ages is totally different now. Lo que era la misión transcultural de tiempos de antaño es totalmente diferente ahora. Wherever we go, we shall find local churches in existence. Donde sea que vayamos encontraremos la existencia de iglesias locales. And we cannot ignore that. Y no podemos ignorar eso. They are the body of Christ everywhere we go. Ellos son el cuerpo de Cristo donde sea que We need vayamos. to honor them and we need to humble ourselves and start working with them and learn from them. Tenemos que honrarlos y tenemos que humillarnos y tenemos que empezar a trabajar con ellos. That is why a good missionary is a good disciple, a good learner. Por eso un buen misionero es un buen discípulo, es un buen aprendiente, un buen aprendiz. We have a problem. Tenemos un problema. We confuse the church with the kingdom of God. Confundimos a la iglesia con el reino de Dios. The church is only a tool. It's not the end result. It's not the goal. The goal is the kingdom of God. La iglesia solo es una herramienta, no es el objetivo final. El objetivo final es el reino de Dios. I will not die for the church, Yo no voy a morir por la iglesia. but I will die for the sake of the kingdom of God. Ahora voy a morir por causa del reino de Dios. My friends, not only our identity has been abused and confused, our message has been confused. No solo, amigos, no solo nuestra identidad ha sido abusada y confundida, nuestra identidad ha sido confundida. Most of us are preaching the gospel of salvation rather than the gospel of the kingdom. La mayoría de nosotros estamos predicando el evangelio de salvación en vez del evangelio del reino. You know, I keep telling people Jesus didn't come just to save us. Yo siempre le digo a la gente que Jesús no vino solo para salvarnos. Saving us is to restore us to the identity, the original identity of God. Vino para restaurarnos a la identidad original de Dios. Jesus never preached the gospel of salvation. He preached the gospel of the kingdom. Jesús nunca predicó el evangelio de salvación, él predicó el evangelio del reino. Do you wonder sometimes why our church members are very shallow? Because all what we teach them about getting saved so we don't go to hell. Y pueden pensar por qué nuestros miembros de la iglesia son tan superficiales. Es porque no le estamos predicando el evangelio del reino. Gracias. The sad thing that none of our seminaries and Bible colleges even teach one course about the kingdom of God. And it's all about the kingdom. Y a veces hay seminarios y escuelas bíblicas que no enseñan ni un curso acerca del reino de Dios, cuando en realidad se trata todo del reino de Dios. It is about not going to hell, just getting saved. No wonder we have shallow believers everywhere. Y si se trata solo de no ir al infierno y solo ser And values from the world into the church. hemos importado muchos valores y principios seculares a la iglesia. Let me tell you, the church has failed. Déjeme decirle que la iglesia ha fracasado. The church has failed miserably. La iglesia ha fracasado terriblemente. Because the church became an organization. Porque la iglesia se convirtió en una organización. The church became an NGO. Porque la iglesia se convirtió en una ONG. When the church should be ecclesia, the legislative body
body of the kingdom of God on earth. Porque la iglesia debería ser eclesia, debería ser el cuerpo legislativo del reino de Dios en la tierra. If you want to transform any nation, you start with the legalistic stuff. Change the constitution, you'll change the whole Si nation. quieres cambiar una nación, empiezas con las leyes para cambiar una nación. Cambias la constitución y cambias una nación. The church is an ecclesia, it's not an organization. La iglesia es eclesia, no es organización. It's about time we need to get out of this empire-like church and back to the movement, to the body, to the household of God. Es tiempo que salgamos de esta iglesia imperio y volvamos al movimiento, volvamos al cuerpo, a las casas de Dios. So we have lost our identity, we have lost our message. Si perdemos nuestra identidad, perdemos nuestro mensaje. And we are most of the time not the church we are supposed to be. Y la mayoría del tiempo no somos la iglesia que deberíamos ser. You know, up to the 5th century, the Christian church was closer to fulfill the Great Commission more than nowadays. Hasta el siglo V, la iglesia estaba más cerca de cumplir la gran comisión que hoy en día. When the church growth, the rate of the church growth is less than the growth of the nation, that makes us, we are losing ground. We have failed. Cuando el crecimiento de la iglesia es menor al crecimiento de la población del país, estamos perdiendo campo, hemos fracasado. In most active churches, only 5% of the members are involved in kingdom ministry. Y la mayoría de las iglesias, solo 5% de los miembros activos están involucrados en ministerios de reino. Just imagine if only 5% of your body is functioning. What does that make you? A paralyzed person. ¿Qué pasa si solo 5% de tu cuerpo está funcionando? ¿Qué te convierte? ¿Qué es eso? ¿Qué eres? Eres un paralítico, una persona en parálisis. You will be in a wheelchair or maybe just laying down in bed. You are good for nothing. Estarías en una silla de ruedas o tal vez echado en cama y no eres bueno para nada. It's about time we need to review our theology in the church. Es tiempo que nosotros tenemos que revelar en nuestra teología en la iglesia. You know, we evangelical church have went against the Reformation principles. Tenemos que revisar nuestra teología. Nosotros evangélicos vamos en contra de los principios de la reforma. We are teaching clergy and laity in the church. This is a heresy. Estamos enseñando que hay una diferencia entre el clero y los laicos en la iglesia. Esta es una herejía. What have we done with the royal priesthood of every believer is a missionary? Every believer is a servant of God. ¿Qué hemos hecho con el sacerdocio real? Que cada creyente es un misionero de Dios, un siervo de Dios. Yes, some of us are called somewhere else, but everybody is a full-time minister. I don't care if your pulpit, your clinic, or a school, but you are a full-time worker for the kingdom and for the king. Si no todos somos llamados a ir a otro lugar, pero todos estamos llamados a estar a tiempo completo en el ministerio de Dios. No me importa si tu púlpito es en tu escuela o en tu trabajo en otro lugar, pero todos estamos llamados para representar al Rey. You know, you look around you in your country, wherever you travel. Do you like what is happening? Si miras alrededor tuyo en tu país o donde sea que viajas, ¿te gusta lo que está pasando allí? The whole world in a bad shape. Why? Todo el mundo está en una situación terrible. ¿Por qué? Whose fault it is? ¿De quién es la culpa? It's the fault of the church. Es la culpa de la iglesia. Because we are the salt of the earth and the light of the world. Porque nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. And if the light is darkness, how terrible the darkness would be. Y si la luz es oscuridad, qué terrible será esa oscuridad. Pastors and church leaders, let's go back to the foundation of our faith and build biblical ecclesia. Pastores y líderes de iglesia, volvamos al fundamento de nuestra fe y construir una iglesia bíblica. You know, I hate attending leadership
workshops among evangelicals. No me gusta ir a talleres de liderazgo entre evangélicos. Because they make a foundational mistake. Porque hacen un error fundamental de fundamentos. They teach us that some of us are called to be leaders, others followers. What a heresy! Enseñan que algunos somos llamados a ser líderes y otros seguidores. ¿Qué tal la herejía? We are all called to be leaders. We are all called to be head, not tail. Todos somos llamados a ser líderes. Todos somos llamados a ser la cabeza y no la cola. But we import things, principles of the world into the church. That is why the church is not a church anymore. Pero imponemos los principios del mundo a la iglesia y por eso la iglesia ya no es iglesia. You know why I'm disliked in the Middle East? Because they don't like me to teach about this. ¿Sabe? Porque a la gente no les gusta, yo no les gusto en el Medio Oriente porque no les gusta que yo enseñe esto. I told my good friend Alan Matamoros that hopefully after I'm gone, none of you will stone him for bringing me here. Le dije a mi buen amigo Alan Matamoros que espero que al final no lo apedreen por traerme aquí. We need him, guys. Please don't. Lo necesitamos, por favor no lo We maten. need him in the Middle East. Lo necesitamos en el Medio Oriente. What is the purpose of a leader? ¿Cuál es el propósito de un líder? Let me ask you in a different way. Déjame preguntar en una forma diferente. What is the purpose of an apple tree? Of an apple tree. Apple tree. ¿Cuál es el propósito de un árbol de manzanas? Everybody will say, giving us apples. I say, wrong. Todos dirán, darnos una manzana. Yo digo, te equivocas. Because the day will come when all the apple trees are so old and we don't have apples anymore. Porque el diablo viene y nos muestra que todos los árboles de manzanas son tan viejos que ya no tenemos manzanas. But when you eat an apple, you find in the middle there few brown seeds. Pero cuando comes una manzana te encuentras que en el medio hay algunas cuantas semillas marrones. Every seed is a potential of an apple tree. Apple tree produce apple trees. Cada semilla es un potencial de otro manzano, otro árbol de manzanas. El manzano produce otros árboles manzanos. Leaders produce leaders. Líderes producen líderes. Leaders produce leaders. Líderes producen líderes. Your job is to empower others to fulfill God's calling upon their lives. Tu trabajo es empoderar a otros para cumplir el llamado de Dios sobre sus vidas. If you are a good leader, tell me how many good leaders you have trained and released in their calling according to their gifting. Si eres un buen líder, dime cuántos líderes has entrenado y has soltado a su llamado de acuerdo a sus dones. That is a successful leader. Ese es un líder exitoso. That is why a leader works himself or herself out of the job as soon as possible. Por eso es que un líder trabaja para que él ya no tenga trabajo lo más pronto posible. I have planted more than 12 above ground churches. Yo he plantado más de 12 iglesias que son visibles. And soon I find myself I'm not needed in the church anymore because my leaders can't do it. Y pronto me encuentro que ya no me necesitan en la iglesia porque mis líderes lo pueden hacer. So I feel useless, so I go out and I plant another church. Entonces me siento inútil, entonces me voy y planto otra iglesia. And I train leaders and I authorize them and I move on. Y entonces entreno líderes, los levanto y me voy. That is why, Brother Alan, now you are the chairman of the board. We are looking for my Joshua to take my place. Y por eso el hermano Alan sabe que él es el presidente de nuestra junta de directiva, que estamos buscando a mi Josué que tome mi lugar. I know I'm not following my PowerPoint, but that's okay. I do it all the time. Yo sé que no estoy siguiendo mi PowerPoint, pero eso está bien, eso lo hago todo el tiempo. My friends, our job is to work ourselves out of the job as soon as possible. That means success. Hermanos, nuestro trabajo es trabajar para que nosotros no tengamos que trabajar en ese trabajo tan pronto como sea posible. Eso es el éxito. I don't know about you Latin Americans. This is my first time to be in Latin America. Yo no sé de ustedes latinos, esa es mi primera vez que estoy en Latinoamérica. But back home, for a pastor to leave his church, either in a casket or over a scandal. Pero en casa, para que un pastor deje su iglesia, o es un ataúd o es por un escándalo. By God's grace, none of that is going to happen to me.
Por la gracia de Dios, nada de eso me va a pasar a mí. I'm going to walk out of everything I do, standing tall for God's glory. Yo voy a salirme de todo lo que hago, terminar lo que hago parado, en pie por la gloria de Dios. And I will leave behind me many little Afifs, leaders who are more qualified than me. Y voy a dejar detrás de mí muchos pequeños líderes Afif que son más calificados que yo. Pastors, if you don't train your church members to do ministry, you become their ministry and they will bug you. Pastores, si ustedes no entrenan a los miembros de su iglesia para hacer ministerio, tú serás su ministerio y ellos van a molestarte. Our church is full of directors. I hate the word CEO when it is a title for a pastor. How bad we have gone. Nuestra iglesia está llena de directores. No me gusta la palabra CEO. ¿Alguien me ayuda? Gerente general para un pastor. Do you find it in the Bible? ¿Encontramos gerente general en una Biblia? Do you find Jesus was the general director of the Nazarene mission? ¿Encuentran que Jesús era el gerente general de la misión nazarena? He was the servant. Él era el siervo. Let me tell you, true leadership is a servant leadership. Déjame decirle que el liderazgo verdadero es un liderazgo de siervo. There is no leadership outside being a servant. No hay un liderazgo que esté fuera de ser un siervo. And the best way to serve others is to father your people, your disciples. Y la mejor forma de servir a otros es ser el padre de tus discípulos y exaltar a otros. You know, nowadays, many church members don't know even the house of their pastor where he lives and never been to his home, never ate with him a meal. ¿Saben que hoy en día la gente ni siquiera sabe dónde está la casa del pastor? Nunca han ido a su casa, nunca han comido en la mesa con él. You know, the best teaching Jesus gave his disciples and gave us over shared meal. Las mejores enseñanzas que Jesús nos dio y dio a sus discípulos fue a través de una cena compartida. He wasn't far away from his people. Él no estaba lejos de su gente. This is why I say a good shepherd smells like his sheep. Por eso digo que un buen pastor huele a sus ovejas. This is the only way we train leaders. We rub shoulders. We smell like them. Es la única forma que podemos entrenar a líderes. Nos acercamos a ellos, olemos como ellos. You are not an administrator. You are not a director. You are supposed to be a spiritual father. Tú no eres un administrador, no eres un director. Se supone que tienes que ser un padre, una madre espiritual. You know, fathers never get jealous from their children. ¿Saben que los padres nunca tienen celos de sus hijos? You know, always a father is a proud father when he sees his children surpasses him. Un padre siempre es un padre orgulloso cuando ve que sus hijos logran más que él. Why our church is full of jealousy? Because it's about positions. Nuestras iglesias están llenas de celo porque se trata de posiciones. It's about a leader and followers. It's not a household. Es un líder y seguidores. No es un hogar, no es una casa con familia. You know, my children, they don't start from zero. Mis hijos no empiezan de They cero. start from the top of my shoulder. Empiezan sobre mis hombros. Everything I do in ministry is preparing the platform for my spiritual sons to start their mission from where I finish. Todo lo que hago en el ministerio está preparando una plataforma para que mis hijos espirituales empiecen desde donde yo termino. And I tell you, all my sons and daughters in the Lord, they are doing much better than I have done in all my life. Y les quiero decir que mis hijos e hijas en el Señor están haciendo logros muchos mayores de lo que yo he hecho en toda mi vida. They've taken it higher and they've gone deeper. Lo han tomado a mayores alturas y a mayor profundidad. So your job is to prepare for your disciples to have a better start than yours. Y tu trabajo es preparar a tus discípulos para que ellos puedan tener un mejor comienzo que tuviste tú. We need fathers and mothers.
Necesitamos padres y madres. You know the difference between being a father and being a leader? ¿Sabe la diferencia entre ser un padre y ser un líder? Good leaders tell you everything you are supposed to do. Buenos líderes dicen que tienen que hacer le dicen todo lo que tienes que hacer. But a father does it with you. Pero el padre lo hace contigo. A father does it with you. Say, let's do it, son. El padre lo hace contigo. Dice, hijo, hagámoslo. I know, son, you can't do it. I will help you. Let's do it. Yo sé, hijo mío, que lo puedes hacer. Hagámoslo juntos. I will never forget when my son was 7 years of age. Nunca me voy a olvidar cuando mi hijo tenía 7 años. I had some problem with the engine of my car, so I took the tools and I wanted to fix it. Tuve un problema con el motor de mi carro, entonces llevé las herramientas para arreglarlo. And he said to me, Dad, I'm coming to help you. Y me dijo, papá, vengo a ayudarte. So I gave him a screwdriver. Entonces le di un destornillador. And the job that should have taken me half an hour took me 2 hours because he was getting on my way most of the time. Y el trabajo, lo que tenía que tomar media hora, me tomó 2 horas porque él estaba metido ahí todo el tiempo. And I remember him with all the dirt all over his shirt, running in front of me with the screwdriver in his hand, telling Mommy, Mama, I helped Daddy fix the car. Y me acuerdo que él estaba todo sucio con el destornillador en la mano, corriendo a su mamá diciendo, Mami, le ayudé a papá a arreglar el carro. This is the job of every pastor. Esta es la labor de cada pastor. This is the job of every leader. Esa es la labor de cada líder. Your job to produce leaders. Tu trabajo es producir líderes. You know, discipleship, for example. Por ejemplo, el discipulado. When God called me to start after Arabs for the Arabs, Cuando Dios me llamó a empezar AFCA, árabes para los árabes, I said, why should I reinvent the wheel? Let me look at the discipleship materials available online. y dije, ¿para qué tengo que reinventar la rueda? Déjame ver los materiales de discipulado que hay en línea. There are limitless number of different curriculums. Hay un número ilimitado de diferentes currículum. But I felt uneasy, something missing in all of them. Pero me sentí incómodo, algo faltaba en todos. I don't want to mention names of them because probably you are using them. No quiero mencionar los nombres porque probablemente los estás usando. I want to save the life of Alan Matamoros. I don't want you to kill him afterwards. Y quiero salvar la vida de Alan Matamoros, no quiero que lo maten después. You know what was missing? ¿Sabes lo que faltaba? The most important thing, the context of the kingdom context was missing from all the discipleship programs we have. La cosa más importante, el contexto del reino, estaba ausente en todos los programas que vi. Let me explain. Our discipleship, we want to make good followers of Jesus Christ. Déjame explicarle. En nuestro discipulado queremos hacer buenos seguidores de Cristo Jesús. So we teach them how to read the Bible, how to have devotion, how to pray, how to give, how to serve. Y les enseñamos a leer la Biblia, cómo tener devocionales, cómo orar, cómo dar, cómo servir. And that's it. Y eso es todo. And if you have time, share your faith with your friends. Y si tienes tiempo, comparte tu fe con tus amigos. And if we want them to mature, find out what is your calling, what is your anointing, what is your gifting. Y si quiere que madure, encuentre su llamado, su unción, su don. That is not kingdom. Eso no es el reino. That is religion. Eso es religión. That's not ecclesia. That is an organization called church, religious organization. Eso no es iglesia, es una organización que se llama iglesia. Una organización religiosa. We need people to understand the big picture. It's all about God. After all, Jesus said, seek ye first the kingdom of God. First, the kingdom. Tenemos que mirar el gran panorama. Todo se trata del reino de Dios. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino.
So discipleship, you understand God's big picture, the picture of the kingdom, and then you understand your role in it, and you tune in with God. That is discipleship. Cuando ves el discipulado, entiendes que hay un gran Dios con un gran panorama, entonces te metes dentro de la visión de Dios, y eso es el mensaje del reino. So it becomes kingdom lifestyle rather than religious practices. Entonces se convierte en un estilo de vida del reino en vez de prácticas religiosas. Kingdom of God is a real country, by the way. El reino de Dios es un país real, verdadero. Jesus is a real king. Jesús es un rey verdadero. And it is here Y está aquí. already. Ya está aquí el reino de Dios. The fulfillment of it has to come, but it has already here. The kingdom of God is here. The kingdom of God is in you. You are in the kingdom now. You are a kingdom citizen. El reino de Dios sí se va a cumplir en el futuro, pero ya está aquí. Tú estás en el reino de Dios. El reino de Dios está en ti. Tú eres un ciudadano del reino. So I hope all of us will get out of our Christian religion and live in the kingdom. Y yo espero que todos salgamos de nuestra religión cristiana y vivamos en el reino. Let me just give you one of the values of the kingdom. Déjeme darle solo uno de los valores del reino. Jesus said to his disciples, don't worry about what you shall eat, what you shall wear, about tomorrow. Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen de lo que van a comer, de lo que van a vestir, no se preocupen del mañana. Because this is the welfare of the kingdom of God. Porque esto es lo que el reino de Dios te da. In good countries where they have good countries not corrupted, if you don't work, the government takes care of you. En países buenos que no tienen corrupción, si no trabajas, el gobierno te And cuida. in the kingdom of God, it is the benefit of the king to take care of his citizens because he's a good king, a good father. This is the welfare. Entonces, en el reino de Dios es el beneficio del rey cuidar a sus ciudadanos porque es un buen rey, es un buen padre. Entonces, esto es el beneficio del reino. So when we want to fulfill God's calling upon ourselves, what do? Entonces, cuando queremos cumplir el llamado de Dios en nuestra vida, ¿qué es lo que We hacemos? start working on a budget. Entonces, primero ponemos un How much presupuesto. money do we need? ¿Cuánto dinero And necesitamos? how do we raise it? ¿Y cómo lo conseguimos? You know, I hate it even when I see missions teaching people how to raise funds. Y a mí no me gusta cuando vemos a misiones que enseñan a la gente cómo recaudar fondos. That's why we don't see any financial miracles. Por eso no vemos milagros financieros. We make a human effort. Estamos haciendo esfuerzos humanos. You need to trust God. I never let money decide what we do. Money follows the vision. Tenemos que confiar en Dios y nunca dejar que el dinero decida lo que estamos haciendo. Necesitamos seguir la visión. When God calls you to do something, He has already built into that vision everything it takes. Cuando Dios te llama a hacer algo, ya dentro de esa visión, Él ha incorporado todo lo que se necesita. So don't wait till you see everything in place. Obey God and walk by faith, and all what you need shall follow. Entonces no esperes hasta que veas todo organizado. Obedece a Dios, camina por fe y todo se te será provisto. One time I needed to do what we call it mobilization school. Una vez tuve que hacer una escuela de, ¿cómo se llama? Escuela de movilización. And I was expecting 500 people from all over the Middle East. Y mi expectativa es que 500 personas iban a venir de todo el Medio Oriente. Me and my team, we prayed and we felt God wanted us to do it. El equipo mío y mi persona oramos y creímos que Dios quería que lo hiciéramos. And the theme of it, you are blessed to become a channel of blessing. Y el tema era, eres bendecido para ser un canal de bendición. And my accountant come running to my office. Y mi contador vino corriendo a mi oficina. He said to me, are you crazy? You booked the whole hotel and all what we have is $2 American in our account. Estás loco, has reservado todo el hotel y solo tenemos $2 estadounidenses en nuestra cuenta. I said to him, call the whole team together. Y le dije, llama a todo el equipo. And I said, did we pray and are we sure this is what God wants us to do? A ver, ¿hemos orado y estamos seguros que esto es lo que Dios quiere que hagamos? And they said yes. Dijeron que sí. I said to them, is this the right timing? We feel God wants us to do it now. Y les dije,
¿este es el tiempo indicado? ¿Sentimos que Dios nos está diciendo que lo hagamos ahora? They said yes. Dijeron que sí. I said, let's make sure we do it in a way that honors God and we shall lack nothing. Entonces aseguremos que lo hagamos de una manera que honre a Dios y nada nos faltará. I'm talking about thousands of dollars, you know, and I booked the hotel and people arrived and now they are eating unpaid meals. Entonces yo estoy hablando de miles de dólares y reservé el hotel y la gente está llegando y están comiendo y estamos hablando de miles de dólares. Before the last day, every penny was paid and I had $300 extra. Y antes del último día cada moneda fue pagada y me sobraba $300. And I never asked anybody. I'm not a beggar. I will never beg for money. I will never go anywhere for money. Otherwise, I become a spiritual prostitute. Entonces nunca le he pedido a nadie dinero. No soy un mendigo. Nunca le he pedido a nadie. Nunca iré a algún lugar por el dinero. No soy un prostituto espiritual. My time is running. Se me acaba el tiempo. I said, Lord, I have $300 extra. What they are for? There is something we didn't include in our report. Le dije, Señor, tengo $300 que me sobran. ¿Para qué sirve? Hay algo que no hemos incluido en nuestro reporte. And my secretary walks in with a telephone bill. Y mi secretaria entra con una cuenta de teléfono. Said, Pastor, the phone bill came and we made a lot of international phone call and it is about $300. Dijo, Pastor, I said, hallelujah, he knew. Vino la cuenta de banco y hemos hecho muchas llamadas internacionales y costó $300. Yo dije, aleluya, lo sabía. Mission is a faith venture. La misión es un camino de fe. We are believers. That means we walk by faith. Somos creyentes y eso significa que nosotros caminamos por fe. Our purpose in life to please our commanding officer. Nuestro propósito en la vida es darle placer a nuestro comandante. Yes, Lord Jesus. Sí, Señor Jesús. Yes, Lord. Sí, Señor. I will not confuse myself with all the issues. You take care of me. I'm your soldier and I shall be a good soldier for the kingdom of God. God bless you. No me voy a confundir con todos los temas. Yo soy tu soldado y seré un buen soldado para el reino de Dios. Dios los bendiga. Thank you. Gracias. Wow. Wow. Qué ganas de seguir escuchando, ¿verdad? Qué desafiante. Wow. Amén. Vamos a tener nuestras mesas de acción ahora, trabajar sobre esto y vamos a proyectar las preguntas sobre lo que hemos escuchado. Para poder trabajar. Ustedes van a poder hablar durante 7 minutos de estas preguntas y un representante de su mesa va a poder activar el QR y mandar el escrito de su mesa, o si no, lo escribe en papel y lo deja en su mesa para que nosotros lo recolectamos. Primero, misión del reino. ¿Cuáles son los requisitos para ser un misionero exitoso? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la principal tarea de un misionero? La prioridad de un misionero. ¿Cómo podemos evaluar a los misioneros? Tómense un tiempo de reflexión. Nos volvemos a encontrar en unos minutos. La tercera es ¿cómo podemos evaluar a los misioneros? Tienes el horario, por eso, solo en un costadito, que no lo bajen. Porque viene Alan Matamoros ahora.
Enfoque Global está ayudando a cientos de iglesias en toda América Latina con el fin de movilizar su propia gente para que estén enfocados en misión con Dios, tanto localmente como globalmente. Enfoque Global no es un evento, es un proceso misional que ayuda a alinear a la iglesia alrededor de la misión de Dios. Le da herramientas bastante prácticas para poder movilizar a los miembros de la iglesia a participar en proyectos misionales en su propia comunidad, así como también les impulsa a participar activamente en misiones nacionales y globales. La movilización de misiones no es un evento, sino un proceso. En el proceso misional de Enfoque Global, aprenderás a movilizar a cada miembro de la iglesia para su misión. Podrás aprender a cómo movilizar a cada miembro para la misión de Dios, cómo traer el equilibrio de Hechos 1:8 a la iglesia y su misión, cómo alinear a la iglesia entera alrededor de la misión singular de Dios, cómo ayudar a la iglesia a iniciar nuevos proyectos misionales localmente y globalmente, cómo ayudar a la iglesia a lanzar nuevos misioneros al campo, cómo efectuar una celebración global que impacte e involucre a toda la iglesia y a cómo mentorear otras iglesias en el mismo proceso. ¿Cuáles son los beneficios de implementar el proceso de movilización de Enfoque Global? La implementación del proceso te ayudará a pensar más bíblicamente acerca del propósito de la iglesia, a cambiar el enfoque de tu congregación de adentro hacia afuera, a ser más estratégicos y lograr el equilibrio en sus esfuerzos misioneros, a devolver el ministerio a la congregación y a liberar más de los recursos de Dios hacia los propósitos de Dios. ¿Estás interesado en poder movilizar tu propia iglesia y otras iglesias a la misión de Dios? Comunícate con nosotros, queremos que seas parte de nuestros facilitadores para poder seguir empoderando a la iglesia local para un impacto global.
La misión de Río Grande Global es ayudar a las iglesias a descubrir, desarrollar y desplegar. Descubrir que tienen el potencial de ser iglesias misioneras, que envían a sus propios misioneros. Desarrollar a la iglesia por medio del entrenamiento integral en misiones y desplegar a la iglesia a través del apoyo en el envío de misioneros hacia el lugar que Dios les ha llamado. Si bien existen algunas iglesias en América Latina envueltas en las misiones transculturales, la gran mayoría no lo están haciendo. Es aquí donde Río Grande Global las capacita para que se conviertan en iglesias en misión. La movilización de la iglesia latina es clave porque sus similitudes socioculturales con los no alcanzados le permiten adaptarse con facilidad a las misiones transculturales. Es por eso que la iglesia latina debe levantarse y Río Grande Global está aquí para ayudar. Y en este despertar de ser iglesias enviadoras, Dios está levantando hombres y mujeres hacia los no alcanzados. Es por eso que Río Grande Bible Ministry ofrece a la iglesia local esta alternativa para preparar a quienes Dios está llamando. Dios te está llamando. El ministerio de hoy implica un gran desafío para el que debes estar preparado. Es por eso que el Seminario Bíblico Río Grande, ubicado en el sur de Texas, tiene más de 75 años desarrollando líderes cristocéntricos que hoy están sirviendo alrededor del mundo. En el Seminario Bíblico Río Grande encontrarás estudios de alto nivel, acreditados por la ABHE, 100% en español, con costos accesibles y una amplia oportunidad de becas. Dios te está llamando. ¿Estás listo para responder? Damos gracias a Río Grande Global por auspiciar también este evento de Comiván. Tienen los QRs en sus mesas para poder saber más de las organizaciones que están auspiciando como folletería también. Llegamos a otro momento muy importante y desafiante también. Vamos a escuchar a un obrero sirviendo por el alcance del mundo musulmán desde su juventud, en equipo con su esposa Patricia, también ampliamente involucrada en la obra misionera. Fue director de FEDEMEC, PM Internacional y chairman de Visión 5.9 y de GMN. Actualmente continúa su labor como parte del equipo ejecutivo de Comiván y como director para el mundo árabe y África Occidental con Partners International, AIM y otros. Y esto me encanta. Y pregúntele la historia cuando lo vea. Se enamoró de Patricia en las selvas de Chirripo, en Costa Rica, durante su entrenamiento misionero. Y eso hay que hacerle un reel. Lo tienen que revivir. Fruto de su matrimonio, sus hijos Priscila y José Pablo, y como familia han servido en Jordania, Chipre y España. Recibamos, agradeciendo a Dios por su vida y por lo que es para la misión Hispanoamérica y Global, a nuestro hermano Alan Matamoros. Muchas gracias, Alan. Buenos días, queridos. ¿Cómo están? Pura vida. La verdad que es un privilegio, es una alegría estar juntos de nuevo. Tengo un tema un poquito ingrato. Vamos a hacer un cambio de tono de lo que hemos venido hablando para hablar de tendencias actuales. Lo de nuevo vamos a ver y paradigmas en las misiones globales. Así que vamos a visitar temas que la verdad, cuando me estaba preparando, sé que resultan tremendamente conocidos para la mayoría de nosotros y que probablemente ya los estaremos tratando en nuestros centros misioneros. Sin embargo, cuando nos encontramos los latinoamericanos en los distintos foros o en los distintos esfuerzos que están sucediendo a nivel global, de los que ya América Latina
participa activamente. Es notable que nosotros tenemos ciertas falencias y ausencias a la hora de hacer una hermenéutica del contexto en donde estamos viviendo. Quizás, no sé, una falta de práctica, no lo sé, de leer el ambiente en donde estamos desarrollando la misión de Dios en cualquier lugar donde estemos sirviendo. Y quisiera pasar a la siguiente lámina para recordar un pasaje muy conocido del famoso misionólogo David Bosch, misionólogo surafricano, que hace ya casi 40 años dijo lo siguiente y continúa siendo relevante. Dice: vivimos en una transición en la frontera entre un paradigma que ya no nos satisface y uno que sigue siendo amorfo y opaco. Una época de cambio de paradigma es, por naturaleza, una época de crisis, y la crisis es el punto donde se encuentran el peligro y la oportunidad. En donde se encuentran el peligro y la oportunidad. El hermano escribió este texto al inicio de la enorme ola de globalización que se nos venía encima. Así que logró anticipar. Pero al estar estudiando y pensando, me di cuenta que este texto vuelve a ser relevante. Me da la impresión a nivel global que otra vez en algunos ámbitos estamos entrando en grandes eras de cambio. No sé si van a ser cambios de calado profundo, pero son cambios importantes. Cambios que tendrán efecto en la migración, que tendrán efectos económicos, que tendrán efectos globales y que tendrán efectos en la forma en que hacemos obra misionera. Si vemos la siguiente lámina, es de un recorte de periódico que me lo encontré hace unos cuantos meses, y es un periódico de circulación secular en los Estados Unidos, se llama The New Yorker. Y el recorte del periódico anuncia la publicación de un libro hablando de globalización, que dice el surgimiento repentino de los misioneros evangélicos latinoamericanos. Y abajo dice: un nuevo libro que mira el movimiento clandestino proselitista latino a los países musulmanes. Ya aparecemos en la prensa. No será muy bueno, pero vamos llegando. Vamos llegando. Así que eso nos habla de un mundo tremendamente interconectado y de varias de las cosas que espero que podamos visitar esta mañana. Llevamos años hablando de globalización, así que no estoy inventando el agua tibia al hablar de la conexión y la interdependencia que hemos vivido especialmente los últimos 40 o 50 años en todo el mundo, y de cómo productos de un lado del planeta se venden en otro, y de cómo estamos viajando de una esquina a la otra, y de cuántas cosas están ahora en nuestras casas. Así que no estoy inventando el agua tibia con ello. Pero más y más hay una sensación de hartazgo hacia la globalización, y empezamos a oír más frecuentemente de desglobalización, de desconexión, de renovados patriotismos y de limitaciones en la movilidad global. Así que
la desglobalización implica una disminución de la interdependencia que hemos gozado o sufrido las últimas décadas y un mayor énfasis en la autonomía nacional. Y el resurgimiento de los patriotismos está pasando en todo el planeta. El deseo de una independencia soberana y económica que tendrá seguramente que ser analizado por todos nosotros. Entonces, creo que aquí surge una invitación, no solo para dar por sentado lo que nos ha traído hasta acá, los aparatos que tenemos en las mesas, la forma en que nos comunicamos, sino podría ser el anuncio, al menos por una temporada, de una época de mayores regulaciones que probablemente tendrán un efecto en la forma en que enviamos y colocamos misioneros. Y habrá que pensarlo. Está en todas partes. En la zona donde más me muevo, en el norte de África y en el Medio Oriente, en la península de Arabia, ya era difícil aún en los años de la globalización, pero se nota un resurgimiento de nacionalismos y de identidades. Hablaba ayer con los hermanos de Wycliffe que he sido gratamente sorprendido dialogando con la comunidad bereber en el norte de África. Ellos siempre han dejado claro que no son árabes, pero de pronto el uso frecuente de su nombre de pila, los Imasij, y no me llames bereber porque eso viene de los romanos y quiere decir bárbaros. Nuestro nombre es los Imasij, y nuestra lengua y nuestra cultura y el resurgimiento de un sentido de identidad nacional. ¿Qué efectos tendrá esto en los próximos años? No lo sabemos, pero me parece que haremos bien en anticipar qué va a suceder en el envío de nuestros obreros y con quién tendremos que cooperar para lograrlo. A mí me motivó esta charla porque encuentro que nosotros no siempre, no me gustan las generalizaciones, estamos ligeramente estancados en nuestro modelo de envío misionero, que va más o menos así. Hicimos una conferencia misionera dentro o fuera de la iglesia, una hermana o un hermano respondió, van al centro de capacitación, luego levantan los fondos, luego invertimos un tiempo, averiguamos lo que podemos, algunos muy bien, otros no tanto, y colocamos la persona en la India, en Uzbekistán, Kazajistán o en Egipto. Y tengo la impresión, mis hermanos, que ese modelo sigue siendo válido, pero que ha llegado el tiempo de que nos tomemos en serio la tarea de entender nuestro contexto y de repensar las formas en que vamos a colocar nuestros misioneros en un mundo que va a ser diferente, porque sí va a cambiar. Sí va a cambiar. El otro elemento que quiero tocar en los pocos minutos que tengo tiene que ver con algo que ya generó un evento para Comibam Internacional y que ha generado talleres acá, pero que también requieren de pensamiento más profundo sobre los cambios demográficos en el planeta y los efectos de la diáspora. Estamos viviendo un aumento increíble de la esperanza de vida en las personas. Vivo en España, en un continente tremendamente envejecido. Los mayores de 50 años, ya tengo 55, los mayores de 50 años representamos poco más de la mitad de la sociedad española. Una disminución dramática de la tasa de fecundidad. Si gusta, vemos la siguiente lámina. Una disminución de la tasa de fecundidad, ya hablé del envejecimiento de la población, una mayor urbanización, un crecimiento al mismo tiempo que somos muchos,
el crecimiento de la población mundial se ralentiza, lo cual va a subrayar los problemas de vejez con los que ya estamos tratando, especialmente en los países occidentales, desequilibrios regionales y sus efectos en el crecimiento económico. Así que la humanidad ha ido disparada hasta los 8.000 millones de personas, pero ya varios organismos internacionales están alertando de la ralentización de la población del mundo, que nos pasará factura tarde o temprano cuando llegue el momento en que muchos de nosotros tengamos que pedir pensión y no hayan suficientes manos trabajadoras para pagarlas, donde hay pensión. Lo mismo, si vemos el siguiente, con los movimientos demográficos, continúa la masiva o el masivo movimiento de seres humanos en todo el planeta. Y esta frase que viene del Comité de Lausana me sacudió estas últimas semanas. Los hermanos citan lo siguiente: probablemente 859 millones de personas de 327 grupos étnicos han partido en diáspora, representando al menos el 12% de la población del mundo. Probablemente la mitad de estas personas que han migrado se confiesan cristianas, no sé si nacidos de nuevo o no, pero se llaman a sí mismos cristianos, y un 25% se llaman a sí mismos musulmanes. Entre la fe cristiana y el Islam se genera el 75% de la diáspora global. Estamos hablando, hermanos, de casi 1.000 millones de personas en movimiento. Cuando uno ve las reacciones que se están generando en algunas naciones contra la llegada de extranjeros a sus latitudes y a sus puertos, y lo contrasta con el movimiento imparable de seres humanos que arriesgan sus vidas en todo el planeta, quizás debería invitar a una reflexión de nuestro movimiento misionero. Son casi 1.000 millones de personas. Si a esos 859 millones que se han ido porque han querido, porque tienen necesidades económicas, le sumas lo que la ACNUR reporta como 122 millones de refugiados o desplazados de sus naciones o pueblos de origen, tenemos casi 1.000 millones de personas en movimiento. Es un tema grande que merece nuestra atención. Así que, ¿qué tenemos hoy en día? Mira la ciudad de Panamá. Tenemos miembros de las religiones de todo el mundo, las más grandes, el Islam, el hinduismo, el budismo, más y más viviendo en los vecindarios donde otros cristianos también están viviendo. Hace un tiempo recibí una llamada telefónica en mi casa de una persona que no conocía, resultó ser una pastora de origen peruano viviendo en Bruselas. Y me dijo: hermano Alan, sí, para servirle, Matamoros, pasé por todo el rito de la burla del apellido, que se ha convertido ya en una tradición milenaria, ¿verdad? Porque me dijo: ¿usted sabe lo que su apellido significa? No tiene idea, hermano. No tiene idea. Me dijo: hermano, le estoy llamando porque vivo en un vecindario de Bruselas de mayoría de habla turca o kurda, y nuestra iglesia está clavada en ese vecindario. Nuestros niños atienden a escuelas públicas donde la mayoría de sus compañeros son de ese origen. Y nuestra iglesia, de origen peruano y ecuatoriano, no tiene la menor idea de cómo relacionarse con nuestros vecinos musulmanes. Diáspora y demografía. Hemos hablado, mis hermanos, de la desglobalización y de lo que va a ser un creciente impedimento de movimiento en el planeta, contrastado con un movimiento migratorio de enormes proporciones.
se me ocurre que tenemos que estar listos. Que tenemos que estar listos. Si vemos la siguiente, está también totalmente relacionado con el anterior y tiene que ver con etnicidad y urbanización. Etnicidad y urbanización. Yo llevo todo mi servicio misionero pensando en misiones con este mapa en mente. Todo mi servicio, hasta el día de hoy. Y sirvo en una red global que se llama Visión 59, 200 agencias misioneras trabajando juntas para llegar a todas las etnias del Islam lo más pronto posible, a través de esfuerzos de discipulado y plantación de iglesias. A eso se dedica esta red. Entonces todo mi servicio, desde jovencitos, los que éramos unos mocosos hace muchos años, como Gustavo, como Cristian, bueno, Cristian todavía se ve mocoso, y es un piropo, es un piropo. Pero lo cierto, queridos, y podemos pasar a la siguiente lámina, es que vivimos más y más en un planeta urbano. Y sé que tendremos un taller esta semana sobre este tema. Para el año 2018, 4.200 millones de personas vivían en las grandes ciudades del mundo. Para el año 2050, las mejores estimaciones anuncian que el 70% de la población del mundo vivirá en la ciudad. Y hemos dialogado a lo interno de Comiwam. Y eso, ¿cómo afectará nuestro enfoque en las etnias? ¿Cómo afecta la urbanización en las etnias? Y encontré esta frase en uno de los documentos que leía. Dice: la etnicidad y la urbanización se interrelacionan de manera compleja. La urbanización puede llevar a la modificación de las identidades étnicas, nuevas etnias, mientras que las diferencias étnicas influyen en los procesos de urbanización. Va en doble vía. Las etnias que se están moviendo a la ciudad, porque hemos visto 1.000 millones de personas en movimiento y muchas de ellas vienen de grupos no alcanzados, esas etnias serán afectadas por las ciudades donde van a vivir. Yo estoy, hermanos, se los confieso, confesión pública de pecados, estoy harto de oír de la leyenda urbana que dice que para el 2050 Europa será toda musulmana. Pues vengan a vivir a Europa, queridos. ¿Qué pasa? Que sí, a lo mejor la familia viene de Siria como refugiada y vienen con una marimba de niños, 5 niños. Y claro, todo el mundo piensa, ahora sí, en 2 o 3 generaciones estos se van a comer todo el pastel. A la siguiente generación, los hijos de esos inmigrantes bajan las expectativas y tienen entre 1 y 2 hijos. Y a la siguiente, los nietos de aquella migración se compran un perro porque sale más barato. Igual que nosotros. En el vecindario donde vivo en la linda Valencia, salen a pasear más los perros que los bebés. Santísima Trinidad, decía mi abuelita. La ciudad afecta a las etnicidades. ¿Y qué decir de los matrimonios interculturales? Las cosas imposibles que suceden, porque mis hermanos, lo vivimos nosotros en nuestras iglesias, no nos unamos en yugo desigual, pero ¿cuántos matrimonios en yugos desiguales tenemos en nuestras iglesias? Pues los hindúes y los musulmanes y los cristianos también tienen matrimonios en yugo desigual, sea por religiosidad o por origen étnico. La ciudad afecta la etnicidad. Y la etnicidad afecta las ciudades. Vas a París y te sumerges en los barrios árabes y entras a otro planeta, a un mundo distinto. Entonces estamos con una desglobalización, con los movimientos demográficos inestables,
con una diáspora y una movilidad tremenda. Y luego nosotros que hemos abrazado el concepto de grupos étnicos tenemos que pensar qué pasará en el futuro. Mi madre es profesora de historia y geografía y alguna vez, y no es creyente todavía, estoy orando por ella, y hablando de estas cosas, porque un día me preguntó, mire, ¿y tú a qué te dedicas? Además de la pandereta y cantar, ¿qué haces? Y yo estoy en el teléfono y le digo, cariños desde el Cairo, mami. Así que, hablando con ella, me dijo, ten presente que hay etnicidades milenarias, la judía o la árabe. Me dice, pero hay etnicidades de fecha reciente. Porque los seres humanos siempre están en movimiento. Y mi madre me decía, hace más de 200 años, digamos 250 años, América Latina, bajo el Imperio Español, no acarreaba esta identidad que nos une esta semana. Porque aquí estamos desde Argentina hasta México, los hispanos, Portugal, España, Canadá y todo lo demás, nuestros hermanos brasileños. Pero esta identidad latina no tiene más de 200 años. ¿Me doy a entender? Pero se crearon sobre la marcha. Y entonces algún día alguien dijo, el Río de la Plata, Argentina, y voilà, tenemos a los argentinos. Se creó una identidad nacional, una entidad costarricense y surgieron toda una nueva familia de etnicidades. Las etnias también están en movimiento. Y continuamos. La siguiente, francamente casi ni tomaré tiempo, pero tiene que ver con la tecnología. Y podemos ver la siguiente lámina. Yo vivo con 2 jóvenes en casa y veo la grandiosidad que la tecnología ha traído a nuestras vidas, la rapidez, la eficiencia y lo entretenido que puede resultar. Y veo también los peligros, los vicios y la maldad que pueden surgir de ese mismo lugar que a lo mejor anoche me estaba ayudando a completar un documento misionero. Hemos sido testigos de una revolución tecnológica y está ante nuestros ojos y nuestros chicos están mejor posicionados que nosotros para esa nueva era. Afif hablaba ahora de abrir espacios. Esta es una de las áreas donde tenemos que abrir espacio de par en par a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. Ver lo que es capaz de hacer la tecnología, cómo nos unió durante el COVID y de lo que se está hablando hoy en día no se recuerda en la historia de la humanidad. Decían por ahí, la interrelación entre la innovación tecnológica, las tendencias sociales y la adaptabilidad de la iglesia forjará el futuro de la interacción de los seres humanos con las Escrituras. Y vamos a la siguiente. Hemos oído también sobre el cambio de gravedad del cristianismo y el siguiente gráfico ha estado dando vueltas en América Latina, pues todo lo que yo llevo en misiones, sobre el crecimiento de la iglesia fuera de Occidente y de lo que eso significa. Así que la iglesia hoy, mis hermanos, es más diversa, más multicolor, más multilingüística que nunca en la historia de la humanidad. Nunca han habido tantos cristianos de tantas distintas latitudes, etnicidades y trasfondos religiosos en toda la historia del cristianismo. Bendito sea Dios. Este fin de semana, cuando el Congreso termine, nos reuniremos aquí en Ciudad de Panamá, los líderes de los primos hermanos de Comiwan o los comiwanes de Malasia, de Filipinas, de Singapur, de Corea, de la China, de la India,
quizás alguien de Asia Central, de África del Este y de América Latina, líderes de los movimientos misioneros regionales. La pregunta que yo tengo y me he hecho es si estamos, yo sé que estamos intentando preparar adecuadamente a nuestros muchachos para los campos de misión, pero esa idea clásica de allá no hay nada, nosotros tenemos la verdad, pues vamos para allá para arreglar las cosas. No, allá no hay nada, yo soy el misionero, I'm gonna fix the problem. Y algunos de nosotros topamos con la realidad que Sazán nos recordó ayer y que me encanta. Mis hermanos, el Señor jamás se fue del Medio Oriente. Ha estado ahí todo este tiempo sosteniendo a personas como Afif. Cuando vivimos en Chipre me metí en una iglesia ortodoxa griega en la ciudad de Lárnaca. Entré muy rápido para mirar con todo mi trasfondo romano. Y el sacerdote se me acercó, me habló en griego, porque eso, ¿verdad? Los latinos tenemos cara de todo el mundo. Y le dije, perdóneme, no hablo griego, hablamos en inglés. Y él me dijo, ¿qué sabes de nosotros? Y le dije, poco o nada. Y me dice, me dice, ¿eres latino? Y yo, sí. Me dice, no hablo de tu etnicidad. Si eres católico romano, porque a los católicos romanos los llaman de la iglesia latina en el Medio Oriente. Y le dije, bueno, sí soy latino, pero no lo soy. ¿Qué sabes de nosotros? Nada. Y el sacerdote me llevó por toda la iglesia y yo sé que tenemos nuestras observaciones y tenemos nuestras ideas y nuestros temores sobre la iconografía y sobre María y todo lo que está en el medio. Yo lo sé. Pero el sacerdote me miró y me dijo, ¿cuántos crucifijos has visto aquí en la parroquia? Y yo, bueno, un parcito y bien escondidos. ¿Y cómo era cuando eras niños? Pues era la primera cosa que yo veía cuando entraba al edificio. Pero aquí no. ¿Y cuántas Marías has visto? Y yo, bueno, unas cuantas, pero es verdad que no tienen, por lo menos en esa parroquia, no lo tenía. Y me dice, chaval, cuando todavía me podían decir chaval, joven, lindos tiempos aquellos. Me dijo, te lo has perdido todo. Entonces me dice, mira la cúpula de esta parroquia, una parroquia construida hace 1000 años. Y me dice, eso se llama el Pantocrátor. Y es un Jesús sentado en el trono reinando sobre todo el universo. Y me dice, tú podrás pensar lo que quieras de nosotros, pero solo la certeza del Cristo reinante nos ha sostenido 1000 años de la crudeza de la persecución del Islam. El Señor reina. Y digo eso, mis hermanos, porque vamos a topar con equipos multiculturales, con compañeros de Nigeria o de la India o de Indonesia. Vamos a topar con otras realidades. Algunos de ellos ya estaban allá cuando lleguemos. Y me parece que merece mayor reflexión. Soy miembro de una misión latina que amo apasionadamente. Alguna vez fui su director y después vinieron los mejores. Y amo la latinidad de nuestra organización. Pero también tengo mucho aprecio por la multiculturalidad de otros organismos misioneros en el campo. Y continuamos para intentar cerrar esto. El siguiente tiene que ver con una transformación. Trabajo. Bueno, no importa. Transformaciones en las modalidades de envío y apoyo al obrero. No voy a tomar mucho tiempo. Hermanos, los americanos dicen, ¿verdad?, que hay que buscar la bala de plata, los silver bullets. Y mis hermanos, no hay balas de plata en el envío de misioneros. Y sirva esta cortísima reflexión para invitarnos a todos a ser más creativos en el envío de obreros. Yo celebro que ya estamos hablando de más
Hace 30, 40 años hablamos de profesiones, pero celebro que más gente está usando su profesión para salir al campo misionero. Celebro que a pesar de que casi se nos quiebran todos los negocios que hemos montado, por lo menos los que yo he visto en el Medio Oriente y Norte de África, seguimos intentando hacer negocios. Ir por todo el mundo y hacer los tacos, tortas, tortillas y tamales que podáis. Celebro y pupusas. Hay que seguirlo intentando. O modelos híbridos, o cooperación con organizaciones internacionales, o dialogar con la iglesia global, hermanos. La mayoría de los creyentes viven en el sur. Quizás podemos hablar con la mayoría, con la mayoría global y con la iglesia históricamente enviadora y hacer acuerdos de cooperación. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no podría yo decir, bueno, levanto el 60-70% de mi presupuesto en Costa Rica con todo el esfuerzo que eso implica y que a lo mejor una iglesia en España o en Estados Unidos o en Canadá o en Holanda me ayude a completar el 100%? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo cierto, queridos, es que a lo largo de los años uno empieza a cansarse. Es legendaria las penurias de los latinoamericanos en sostenerse económicamente. Yo ya escuché en reuniones de agencias internacionales, ya escuché a hermanos diciendo, vamos a reunirnos, qué sé yo, en Egipto y vamos a traer 300 misioneros, revisamos el fondo de becas y ya escuché yo voces diciendo, ¿y los latinos cuándo van a empezar a pagarse sus cosas? Ahora, este Congreso que es precioso con todos y sus ascensores, este Congreso ha sido pagado con dinero latinoamericano, con dinero latino, gracias a Dios por las fundaciones, ojalá que nos den un montón de plata. Pero lo hemos pagado nosotros con bolivianos, con colones costarricenses, con pesos mexicanos, con soles, con pesos. Yo no sabía que había patriotismo con las monedas, perdón. El siguiente, y voy cerrando en lo que me queda muy poquito. Trabajo con las expresiones autóctonas de la iglesia. Mis hermanos, yo les confieso que estoy viviendo con mi esposa y con mis hijos una temporada de la vida que estamos disfrutando muchísimo. Es en 1990 o en los 80, yo me involucré en misiones, se los voy a decir, que no salga de Panamá, ni de las 1,600 personas aquí representadas. Llegué a misiones en 1987. Y yo recuerdo a nuestros queridos profesores diciéndonos, vayan al Islam y a lo mejor puede ser, quién sabe, verán fruto. Va a ser difícil, no tengan expectativas altas, pero todos, por causa de Dios, hemos sido testigos de probablemente el mayor movimiento de musulmanes a Cristo en la historia del Islam, que comenzó hace como 1000 años. Porque Dios lo ha hecho, no porque los latinos llegaron al barrio. Y de pronto estamos trabajando con los creyentes de trasfondo musulmán desde Indonesia hasta Senegal. Y eso debe cambiar nuestras dinámicas. Venimos al lado de compañeros de, colegas de. Va a ser más frecuente que nuestros obreros terminen trabajando con aquellos que han salido del Islam, del hinduismo y del budismo para seguir a Jesucristo y quieran unirse a la misma pasión que te atrajo a ti y a mí a la obra misionera. Ese día ha llegado, hermanos. Ha llegado. Estamos ahora trabajando, y cierro con eso. Estamos ahora trabajando un proyecto en África Occidental. Y la historia va más o menos así. En 1998 era director de FEDEMEC. Había un equipo de hondureños, nicaragüenses y costarricenses trabajando en Malí entre los Soninké y Casonqué en las aldeas de Curuculá y Tacotalá. Aprendas el nombre porque están las preguntas al final de la charla.
Una noche José Rodríguez, costarricense, ya de regreso en nuestro país, me levantó como a las 2 de la mañana muy asustado y me dijo: Alan, corre, 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 que los fulanis han llegado. Y entonces yo le dije: bueno, dígale a los fulanos que se esperen un ratico. Y me dijo: bueno, hay que correr porque estos son piratas del desierto. Cuando las sequías se extienden, asaltan, roban, violan y queman, nos tenemos que ir. Ese fue mi bautizo con los fulanis, 1998. El año pasado estoy en Dubái, en la reunión de Visión 5.9, representando a mi organización, y me encuentro con este hermano africano. Empezamos a hablar y dando, finalmente le pregunté: ¿de dónde eres? Me dijo: soy de Burkina Faso. Y para no decirle de qué tribu o etnia eres, le dije: ¿qué lengua hablas en casa? Y me dijo: hablo fulani. Y le dije: fulani. Me dice: sí. ¿Algún problema? No, ninguno. Entonces, hablando con él, le pregunté: ¿está pasando algo entre los 43 millones de fulanis, uno de los más resistentes pueblos no alcanzados del Sahel africano, presente en más de 15 países en la región? ¿Está pasando algo en medio de los fulanis? Y me dijo: ¿tienes tiempo para que te cuente? Y le dije: soy latino, tengo todo el tiempo del mundo. Así que me contó la historia y me dijo: hace 25 años una pareja de franceses llegaron a nuestra aldea en Ouagadougou y nos dieron los principios de lo que hoy llamamos DMM o DMM, Movimiento de Multiplicación de Discipulado. Los franceses se quedaron 3 años y se fueron y no supimos más de ellos. Pero el concepto de multiplicación de discipulado se quedó con nosotros. Digo yo: ¿y qué ha pasado? Me dice que el evangelio ha corrido por Burkina a través de fulanis en 15 países de la región, en 13 países de la región, y nos hemos federado un conjunto de 3,000 iglesias de trasfondo fulani. Bendito sea Dios. Y yo le dije: ¿y cómo este simple latino de San José de Costa Rica puede ayudarte? Y me dijo: de muchas maneras. Queremos obreros, los queremos al lado nuestro, pero no los queremos como nuestros jefes, los queremos como nuestros colegas. Como nuestros colegas. Así que vamos a orar, pensando, mis hermanos, la invitación es: no he inventado el agua tibia con esta presentación. Todos hablamos de globalización, aunque no mucho de desglobalización. Todos hablamos de demografía, aunque no sé cuánta atención le ponemos a la diáspora que está sucediendo en el mundo, a los cambios en la forma en que vamos y tenemos que sostener nuestros obreros. El mundo está cambiando y cuánto se va a cerrar no lo sabemos todavía. Tenemos que orar, mis hermanos, por ser buenos compañeros de viaje con aquellos que Dios está sacando de las tinieblas a la luz y son nuestros nuevos compañeros de misión. Está pasando. Latinoamericanos trabajando con fulanis, costarricenses trabajando con distintas etnias en Indonesia, latinoamericanos trabajando con los múltiples grupos de la India. ¿No le parece una maravilla? El mundo cambia y que el Señor, si vemos la última cita bíblica, y con eso oramos, la recordé. Y de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Pido al Señor que nos haga como los hijos de Isaacar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Miramos con expectativa los cambios en el mundo, la desconexión que aparentemente sucede en algunas latitudes, la restricción en la movilidad, la resistencia al extranjero, los avances de la tecnología, la conversión de cientos de musulmanes y de otros al reino de Dios, el aporte latino en medio de esta multitud de eventos que tú estás preparando. Te pido que nos hagas a todos como los hijos de Isaacar, capaces de leer y entender los tiempos del Señor para la sola gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Buenas.
역동적인 The same 나무의 mission 사명은 for 바로 Christian 나의 movement. 성경.